San Lázaro, conocido en la tradición cristiana como el leproso, aparece en las Escrituras no como héroe de batallas o maestro de multitudes, sino como un hombre silencioso, marcado por el dolor, la exclusión y el abandono social. Su figura surge en el Evangelio como un espejo cruel de la miseria humana, alguien que vive a las puertas de la riqueza sin jamás cruzarlas, alguien que respira el mismo aire del lujo, pero se alimenta solo de las sobras. La lepra en aquella época no era solo una enfermedad del cuerpo, sino una sentencia social y espiritual. Ser leproso significaba ser declarado impuro, indigno de convivencia, apartado de la vida religiosa y condenado a la soledad. Lázaro no es recordado por hazañas grandiosas, sino por su resistencia silenciosa ante el dolor. Él enseña que la santidad, muchas veces, nace en la invisibilidad, donde nadie aplaude, donde nadie ve, donde solo Dios observa. En el contexto histórico de la Palestina del siglo I, la lepra era temida como pocas enfermedades. No existía tratamiento, no existía cura conocida, y el simple contacto físico con un leproso era visto como contaminación segura. La ley mosaica era clara. El leproso debía vivir fuera de la convivencia social, anunciar su propia impureza y mantener distancia de las personas. Lázaro, por lo tanto, no vivía solo el dolor físico de la enfermedad, sino el peso psicológico del rechazo constante. Cada mirada de asco, cada paso que se apartaba, cada puerta cerrada reforzaba su condición de excluido. Su existencia era tolerada, nunca acogida. Aún así, el Evangelio no lo describe como revoltoso o blasfemo, sino como alguien que soporta su cruz en silencio, confiando en una justicia que no viene de los hombres. La parábola narrada por Jesús coloca a Lázaro a la puerta de la casa de un hombre rico, rodeado de abundancia, comodidad y despreocupación. El contraste es brutal y deliberado. De un lado, un hombre que se viste de púrpura y lino finísimo. Del otro, un cuerpo cubierto de heridas, expuesto al sol, al hambre y a los animales. Lázaro no invade la casa, no grita, no exige. Él simplemente permanece allí, esperando. Su presencia constante es un juicio silencioso, una denuncia viva de la indiferencia. Jesús elige dar nombre al pobre y mantener al rico anónimo, invirtiendo completamente la lógica del mundo. En el reino de Dios, a quien el mundo olvida, Dios lo recuerda. El hambre de Lázaro no es solo de alimento, sino de dignidad. Él desea las migajas que caen de la mesa, no los platos principales. Eso revela su total ausencia de expectativas humanas. Ya no espera justicia, no espera compasión, solo restos. Incluso los perros, considerados impuros, demuestran más humanidad que los hombres, lamiendo sus heridas. Esta imagen es profundamente simbólica. Criaturas vistas como inferiores ofrecen el consuelo que los seres humanos niegan. La escena no busca provocar una piedad superficial, sino conversión. Jesús obliga a sus oyentes a enfrentar la dureza del corazón humano cuando la comodidad se vuelve más importante que la caridad. Lázaro muere como vivió, sin honores, sin cortejo, sin registros históricos. Ninguna línea describe su entierro, ninguna lágrima humana es mencionada. Sin embargo, el Evangelio revela algo extraordinario. Él es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquello que el mundo ignoró, el cielo acoge. La muerte no es el fin de su historia, sino el inicio de la revelación. En vida, Lázaro era invisible. En la eternidad, se vuelve ejemplo. Su recompensa no llega como compensación material, sino como comunión eterna con Dios. Esto enseña que el sufrimiento vivido en unión silenciosa con el Señor nunca es inútil. El rico, a su vez, solo percibe a Lázaro después de la muerte. Ese detalle es crucial. La indiferencia en vida se transforma en desesperación en la eternidad. El hombre que ignoró al pobre ahora suplica por una gota de agua. La inversión es completa. El Evangelio no presenta esto como venganza divina, sino como consecuencia espiritual. Quien cierra el corazón al sufrimiento ajeno, cierra también el camino de su propia salvación. Lázaro no acusa, no condena, no se venga. Él simplemente está en paz. Su santidad no nace de la revuelta,
sino de la confianza silenciosa. San Lázaro el leproso representa a todos aquellos que viven al margen, los enfermos olvidados, los pobres invisibles, los que no tienen voz ni espacio. Él es la prueba viva de que Dios ve lo que el mundo se niega a mirar. Su historia desmonta la falsa idea de que la prosperidad es señal de bendición y el sufrimiento es señal de abandono divino. Por el contrario, el Evangelio revela que el sufrimiento asumido con humildad puede convertirse en camino de santificación profunda. Lázaro no es santo porque sufrió, sino porque confió. La tradición cristiana siempre vio en Lázaro un intercesor poderoso para los enfermos, los pobres y los rechazados. Él no realizó milagros en vida, pero su propia existencia se convirtió en un milagro espiritual. Su vida enseña que no toda santidad es activa, visible o reconocida. Existe una santidad silenciosa, escondida, que sostiene el mundo sin ser percibida. Lázaro no predicó, no curó, no lideró. Él simplemente permaneció fiel en el dolor, y eso fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Al iniciar esta reflexión sobre San Lázaro, el leproso, somos invitados a revisar nuestras propias actitudes frente al sufrimiento ajeno. ¿Cuántos Lázaros pasan diariamente a nuestra puerta? ¿Cuántas veces desviamos la mirada para no incomodarnos? La historia de Lázaro no es solo sobre él, sino sobre nosotros. Ella nos confronta, nos inquieta y nos llama a la conversión. Porque al final, no seremos juzgados por lo que poseemos, sino por el amor que ofrecemos. San Lázaro el leproso permanece como un testimonio eterno de que Dios no mide la vida por los criterios del mundo. Donde hay dolor aceptado con fe, hay santidad. Donde hay abandono humano, puede haber acogida divina. Y donde el mundo ve miseria, Dios puede estar formando un santo. La lepra que marca a San Lázaro no puede comprenderse solo como una enfermedad física, sino como una cruz total que afecta cuerpo, alma e identidad social. En la mentalidad judía del tiempo de Jesús, la enfermedad grave era muchas veces asociada a castigo o impureza moral, lo que hacía el sufrimiento aún más pesado. Lázaro lleva en el propio cuerpo una acusación silenciosa, injusta, que lo separa no solo de las personas, sino también de la convivencia religiosa. Se le impide entrar en el templo, es apartado de la oración comunitaria y privado de los ritos públicos. Aún así, su fe no desaparece. Por el contrario, madura en el silencio. Aprende a rezar sin palabras, a esperar sin promesas humanas, a confiar sin garantías visibles. Su lepra se convierte en una escuela interior, donde Dios forma un alma firme y desapegada. Vivir como leproso significaba perder el propio nombre ante la sociedad. El enfermo dejaba de ser visto como persona y pasaba a ser identificado solo por la enfermedad. Lázaro, sin embargo, conserva su identidad ante Dios. El Evangelio nos revela esto de forma sutil, pero poderosa, al darle un nombre mientras el rico permanece anónimo. Este detalle revela una verdad profunda. Para Dios, quien sufre no es un número, no es un problema social, sino un hijo conocido y amado. Incluso cuando los hombres reducen a alguien a la miseria, Dios preserva su dignidad. Lázaro no es un leproso cualquiera, sino alguien a quien el Señor conoce íntimamente, alguien cuya historia está inscrita en el corazón divino. La exclusión vivida por Lázaro enseña una dura lección sobre la fragilidad de la compasión humana. La casa del rico no está lejos, pero el corazón está cerrado. La proximidad física no genera proximidad espiritual. ¿Cuántas veces se repite esto a lo largo de la historia? Iglesias cerca de favelas, ciudades ricas rodeadas de miseria, personas piadosas que pasan apresuradas ante el dolor. Lázaro no acusa, pero su presencia denuncia. Él es un sacramento de la miseria humana, un signo visible de lo que produce el pecado de la indiferencia. Su simple existencia cuestiona la fe que no se traduce en caridad, la religión que no genera misericordia. La convivencia con los perros que lamen sus heridas lleva un simbolismo aún más profundo. En la cultura judía, los perros eran considerados impuros, animales callejeros, sin valor religioso. Sin embargo, son ellos los que demuestran cuidado, aunque instintivo. Esta imagen desmonta cualquier ilusión de superioridad espiritual.
Cuando el corazón humano se cierra, hasta los animales pueden convertirse en instrumentos de consuelo. Dios permite esta escena para humillar el orgullo humano y exaltar la humildad. Lázaro acepta ese gesto sin revuelta, sin vergüenza, revelando un alma ya desprendida de las apariencias y de los juicios sociales. La lepra también obliga a Lázaro a una soledad profunda, y esa soledad se transforma en espacio de encuentro con Dios. Sin distracciones, sin conversaciones fútiles, sin aplausos, su vida interior se profundiza. Aprende a vivir ante Dios y no ante los hombres. Esta es una de las mayores purificaciones espirituales que alguien puede experimentar. Cuando todo es quitado, queda solo la verdad del corazón. Y en el corazón de Lázaro no hay odio, no hay rencor, no hay desesperación. Hay una espera silenciosa, una esperanza que no grita pero persevera. La tradición espiritual de la Iglesia siempre reconoció que el sufrimiento, cuando se une a Dios, puede convertirse en camino de redención. Esto no significa glorificar el dolor en sí, sino reconocer que Dios puede actuar incluso en las situaciones más injustas. Lázaro no eligió la lepra, pero eligió no permitir que ella destruyera su alma. No transforma su dolor en amargura, ni su miseria en revuelta contra Dios. Este es un testimonio rarísimo y precioso. En un mundo que exige respuestas inmediatas y soluciones visibles, Lázaro enseña el difícil arte de esperar en silencio. Al permanecer a la puerta del rico, Lázaro también asume, sin saberlo, un papel profético. Él es la presencia incómoda que revela la incoherencia entre fe y vida. El rico probablemente asistía a la sinagoga, conocía la ley, recitaba los salmos, pero ignoraba el mandamiento más básico: amar al prójimo. Lázaro, sin palabras, sin discursos, sin gestos grandiosos, se convierte en un signo vivo de lo que Dios espera del corazón humano. Su vida es una pregunta constante. ¿Qué haces con el sufrimiento que ves? La lepra de Lázaro puede leerse también como símbolo de las heridas espirituales que marcan a la humanidad. Pecados, vicios, traumas, exclusiones, todo aquello que vuelve a alguien indeseable a los ojos del mundo. Lázaro representa a todos los que cargan heridas abiertas y visibles, y también a aquellos que sufren en silencio. Su historia recuerda que Dios no se aleja de las heridas humanas, sino que se acerca a ellas. Todo el Evangelio apunta a un Dios que toca al impuro, que se compadece del enfermo, que se inclina ante la miseria. La vida de Lázaro nos obliga a revisar nuestra comprensión de éxito y fracaso. A los ojos del mundo, él fracasó en todo: salud, riqueza, reconocimiento. A los ojos de Dios, sin embargo, venció donde muchos pierden, permaneció fiel. Su lepra no fue el fin de su dignidad, sino el camino de su glorificación eterna. Esto no es romantización de la pobreza, sino revelación del valor eterno de la fidelidad silenciosa. Así, San Lázaro, el leproso, nos enseña que no toda misión es visible, no toda santidad es celebrada en vida. Algunas almas son llamadas a sostener el mundo desde el dolor aceptado con fe. Y esas almas, aunque olvidadas en la tierra, brillan intensamente en el cielo. La muerte de San Lázaro ocurre sin ninguna descripción de honores humanos, y eso no es un detalle accidental en el Evangelio. Jesús no menciona funeral, lamentos públicos o reconocimiento social. Lázaro parte de este mundo de la misma forma en que vivió, en silencio, invisible a los ojos de los hombres. Sin embargo, lo que parece abandono es, en verdad, el momento en que la verdad se revela. Mientras el mundo cierra los ojos, el cielo se abre. El relato afirma que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, expresión que indica descanso, comunión y alegría eterna. El sufrimiento que lo acompañó durante toda la vida no fue ignorado por Dios. Por el contrario, fue acogido, purificado y transformado en gloria. Este pasaje revela una de las grandes inversiones del reino de Dios. La muerte, que para muchos es el fin de la esperanza, para Lázaro es el inicio de la justicia verdadera. El Evangelio no presenta esta recompensa como premio por obras visibles, sino como respuesta a la fidelidad silenciosa. Lázaro no realizó milagros, no enseñó a multitudes, no fundó comunidades. Su gran obra fue permanecer fiel en el sufrimiento.
Esto confronta profundamente la mentalidad moderna, que valora solo lo que es productivo, visible y reconocido. Dios, sin embargo, ve el corazón y juzga según criterios eternos. La muerte de Lázaro confirma que ninguna lágrima derramada en presencia de Dios es inútil. El seno de Abraham simboliza la acogida de los justos, la comunión con los patriarcas, la participación en la promesa hecha por Dios a su pueblo. Lázaro, que fue excluido de la sociedad, ahora es incluido plenamente en la familia de los justos. Aquel que no tenía lugar en la mesa de los hombres, ahora participa del banquete eterno. Esta imagen es profundamente consoladora para todos los que sufren injusticias. Afirma que Dios no es indiferente al sufrimiento humano y que su justicia no se limita al tiempo presente. Hay una eternidad donde todo será puesto en orden. El contraste con el destino del rico se vuelve aún más fuerte después de la muerte. El hombre que lo tuvo todo en vida ahora experimenta la privación extrema. Él, que nunca vio a Lázaro, ahora lo ve claramente, pero demasiado tarde. Este detalle revela una verdad dolorosa. La indiferencia espiritual puede cegar más que cualquier enfermedad física. El rico no fue condenado por ser rico, sino por haber cerrado el corazón. Su condena nace de la ausencia de amor, del rechazo a reconocer al otro como hermano. La presencia de Lázaro en el seno de Abraham se convierte para él en un espejo acusador. La distancia infranqueable entre los dos destinos no se presenta como crueldad divina, sino como consecuencia de las elecciones hechas en vida. El abismo no surge en la muerte, ya existía antes, creado por la indiferencia y la falta de misericordia. El rico construyó ese abismo diariamente al ignorar el sufrimiento a su puerta. La muerte solo reveló lo que ya estaba formado en el interior del corazón. Lázaro, por su parte, construyó un puente invisible con Dios por medio de la confianza y de la humildad. La súplica del rico por una gota de agua está cargada de simbolismo. Pide lo mínimo, aquello que Lázaro deseó en vida: una migaja, un alivio, un gesto de misericordia. La inversión es total. Ahora es el rico quien suplica, y es Lázaro quien descansa en paz. Esta escena no busca generar miedo, sino despertar conciencia. Jesús enseña que la vida presente es el tiempo de la decisión, el momento de construir un corazón misericordioso. Después de la muerte, ya no hay espacio para elecciones, solo para consecuencias. Incluso en el sufrimiento eterno, el rico todavía intenta controlar a Lázaro, pidiendo que sea enviado como mensajero o siervo. Esto revela que su conversión no ocurrió plenamente. Lamenta el sufrimiento, pero no reconoce la propia culpa. Esta actitud refuerza aún más la santidad silenciosa de Lázaro, que no responde, no discute, no se justifica. Permanece en paz, porque su justicia viene de Dios, no de la necesidad de reconocimiento humano. La respuesta de Abraham destaca otro punto central del mensaje. Las señales ya fueron dadas. La ley y los profetas, la palabra de Dios, siempre estuvieron disponibles. La conversión no depende de milagros extraordinarios, sino de un corazón dispuesto a escuchar. Lázaro no necesitó señales para creer. Confió incluso en la ausencia de respuestas visibles. Esto lo hace modelo para todos los tiempos, especialmente para quienes viven crisis de fe ante el sufrimiento. La muerte de Lázaro revela, por lo tanto, el valor eterno de la fidelidad silenciosa. Él no es exaltado por discursos o títulos, sino por la paz que ahora posee. Su historia afirma que Dios no abandona a los suyos, incluso cuando todo parece perdido. La eternidad no borra el sufrimiento vivido, sino que lo transfigura. Lo que fue dolor se convierte en gloria. Lo que fue exclusión se convierte en comunión. San Lázaro, el leproso, nos enseña que la muerte no es la última palabra. Para quienes confían en Dios es paso, revelación y cumplimiento. Su vida y su muerte proclaman una verdad que atraviesa los siglos. Dios es fiel y su justicia nunca falla. La historia de San Lázaro, el leproso, alcanza en la eternidad una claridad que la vida terrena no ofrecía. Lo que parecía injusticia sin explicación se revela como parte de un plan mayor, en el cual Dios no actúa según apariencias, sino según la verdad del corazón. El sufrimiento de Lázaro no fue ignorado, ni relativizado, ni olvidado.
Fue recogido por la justicia divina, que no funciona como venganza, sino como restauración del orden moral. Dios no invierte los destinos por capricho, sino por coherencia con aquello que cada uno construyó interiormente a lo largo de la vida. Lázaro construyó confianza, humildad y abandono. El rico construyó indiferencia, cerrazón y autosuficiencia. La eternidad solo manifiesta lo que cada corazón eligió ser. La justicia de Dios, presentada en esta parábola, no puede confundirse con la justicia humana. No se basa en estatus social, éxito económico o reconocimiento público. Dios no pregunta cuánto alguien acumuló, sino cuánto amó. Esta lógica desmonta profundamente las estructuras del mundo. Lázaro, que nada poseía, es rico ante Dios. El rico, que poseía todo, se encuentra vacío. Esto no significa que la riqueza sea condenada en sí misma, sino que se vuelve peligrosa cuando anestesia la conciencia y cierra el corazón al dolor del otro. La justicia divina revela que todo don recibido lleva una responsabilidad espiritual. El juicio vivido por el rico después de la muerte no sucede de forma arbitraria. Es consecuencia directa de la negativa a ver el sufrimiento a su alrededor. Dios respeta radicalmente la libertad humana, incluso cuando ella elige la indiferencia. El infierno, según la tradición cristiana, no es tanto un castigo impuesto, sino una condición asumida. El rico eligió vivir sin amor, y esa ausencia se transforma en tormento eterno. Lázaro, al contrario, eligió confiar incluso cuando nada le era favorable, y esa confianza se transforma en paz eterna. La presencia de Abraham en el diálogo refuerza la continuidad de la fe a lo largo de la historia de la salvación. Él representa la promesa, la alianza, la fidelidad de Dios a su pueblo. Lázaro, que fue excluido de la convivencia religiosa en vida, ahora es acogido por los patriarcas. Esto revela que Dios no se limita a las barreras humanas impuestas por leyes, costumbres o prejuicios. Cuando la ley se convierte en instrumento de exclusión y no de misericordia, pierde su esencia. Lázaro es la prueba viva de que Dios ve más allá de las apariencias religiosas. La imagen del abismo fijado entre los dos destinos es extremadamente fuerte y lleva una lección espiritual profunda. Ese abismo no surge de repente después de la muerte. Se cava poco a poco a lo largo de la vida por cada gesto de indiferencia, cada omisión, cada negativa a amar. La parábola enseña que el amor construye puentes, mientras que el egoísmo construye muros. Lázaro no creó muros alrededor de su propio corazón, aún viviendo rechazado. El rico, rodeado de comodidad, construyó un muro tan alto que ya no pudo atravesarlo. El sufrimiento eterno del rico no genera una conversión verdadera, sino un arrepentimiento superficial. Lamenta el dolor, pero no asume responsabilidad. Pide alivio, pero no pide perdón. Este detalle es crucial para comprender el mensaje de Jesús. La verdadera conversión no nace del miedo al castigo, sino del reconocimiento sincero del error y del deseo de amar. Lázaro no necesitó aprender eso después de la muerte, porque su vida ya había sido una escuela continua de humildad y confianza. La justicia de Dios también se manifiesta en el silencio de Lázaro. Él no habla, no acusa, no reclama nada. Su paz no depende de la condena del otro, sino de la comunión con Dios. Esto revela un aspecto elevado de la santidad, la liberación del deseo de reconocimiento o reparación humana. Lázaro no necesita probar nada, porque su vida está plenamente justificada en Dios. Esta actitud enseña que la verdadera victoria espiritual no consiste en ver al otro castigado, sino en permanecer fiel hasta el fin. La parábola también advierte a los oyentes de Jesús y a nosotros hoy sobre la urgencia de la conversión en vida. No hay garantías automáticas basadas en tradición religiosa, conocimiento bíblico o prácticas externas. La fe verdadera se manifiesta en la caridad concreta. Lázaro no tenía discursos, pero su vida hablaba. El rico tenía acceso a la ley y a los profetas, pero no permitió que la palabra transformara su corazón. Esta diferencia define destinos eternos. San Lázaro, el leproso, se vuelve así un signo escatológico, es decir, un signo que apunta a las realidades últimas. Su historia revela que el tiempo presente
es el campo donde se decide la eternidad. Cada gesto de misericordia construye el cielo dentro de nosotros. Cada gesto de indiferencia construye el abismo. La justicia de Dios no falla, no se retrasa y no se equivoca. Ante esta realidad, la historia de Lázaro deja de ser solo un relato evangélico y se convierte en un espejo espiritual. Nos pregunta en quién nos estamos convirtiendo, qué tipo de corazón estamos formando y qué eternidad estamos preparando. Porque, al final, no seremos juzgados por la apariencia de nuestra vida, sino por la verdad de nuestro amor. San Lázaro, el leproso, no enseña con la palabra, sino con la disposición interior con la que atraviesa la vida. Su santidad no se construye en gestos espectaculares, sino en la aceptación humilde de una condición que no eligió. Él no romantiza su dolor, pero tampoco permite que destruya su fe. Esta actitud revela una madurez espiritual rara, fruto de un corazón que aprendió a confiar en Dios cuando todo parecía negado. Lázaro no exige explicaciones, no negocia con el sufrimiento, no convierte su miseria en acusación contra el cielo. Él simplemente permanece. Esa permanencia fiel, silenciosa y perseverante es una de las formas más profundas de oración. La humildad de Lázaro se manifiesta en la ausencia de pretensiones. No espera justicia de los hombres, ni reconocimiento ni recompensas terrenas. Su deseo es mínimo, migajas. Esto no revela resignación pasiva, sino desprendimiento interior. Lázaro ya no se apoya en las estructuras humanas para encontrar sentido. Su esperanza está desplazada del mundo hacia Dios. Ese cambio interior es lo que lo hace verdaderamente libre, incluso viviendo en la más extrema dependencia material. La humildad cristiana no es rebajarse por desprecio de sí mismo, sino reconocer dónde está la verdadera fuente de la vida. La confianza de Lázaro no es ingenua ni inconsciente, nace de la experiencia continua de la fragilidad. Quien sufre aprende, tarde o temprano, que casi nada controla. Esa conciencia puede generar revuelta o abandono confiado. Lázaro elige confiar. Aprende a entregar cada día en las manos de Dios, sin garantías, sin promesas visibles. Esta confianza silenciosa es una forma elevada de fe, porque no depende de señales externas. Es la fe que permanece incluso cuando todo parece contradecir la presencia de Dios. La ausencia de revuelta en Lázaro es uno de los aspectos más desconcertantes de su historia. Tendría motivos humanos de sobra para indignarse, maldecir o desesperar. Sin embargo, el Evangelio no le atribuye ninguna palabra de protesta. Eso no significa que no sintiera dolor, sino que no permitió que el dolor se transformara en odio. Esta actitud revela un alma profundamente pacificada, que encontró en Dios un refugio más fuerte que cualquier injusticia sufrida. Lázaro enseña que la verdadera victoria espiritual sucede cuando el sufrimiento no nos vuelve peores. La tradición espiritual de la Iglesia siempre vio en la humildad el fundamento de todas las virtudes. Lázaro encarna esta verdad de forma radical. No se coloca por encima de nadie, ni siquiera del rico que lo ignora. Su vida no está marcada por la comparación, sino por la aceptación. No mide su dignidad por la reacción de los demás, sino por la confianza en Dios. Esta actitud interior lo protege de la desesperación y del resentimiento, dos tentaciones comunes a quien sufre injustamente. Lázaro permanece pobre, pero no amargo, herido, pero no endurecido. La confianza de Lázaro también se manifiesta en la forma en que acepta la ayuda mínima que recibe. No rechaza el cuidado de los perros, no se avergüenza de su propia condición, no se cierra a lo poco que se le ofrece. Esto revela un alma abierta, que reconoce la presencia de Dios incluso en los gestos más simples e inesperados. Muchas veces, el orgullo impide que la persona acepte ayuda cuando no viene de la forma deseada. Lázaro, sin embargo, acoge el consuelo posible, sin exigir que venga de manos humanas consideradas dignas. La humildad cristiana, vivida por Lázaro, contrasta fuertemente con la autosuficiencia del rico. Mientras uno se cierra en su abundancia, el otro se abre en su pobreza. Mientras uno cree no necesitar a nadie, el otro sabe que depende de todo y de todos. Esa conciencia de la propia dependencia es lo que abre el corazón a Dios.
Lázaro no construye su identidad sobre lo que posee, sino sobre quién es ante Dios. Esa es la base sólida que lo sostiene hasta el fin. San Lázaro se convierte así en un modelo poderoso para todos los que viven situaciones de humillación, enfermedad, pobreza o exclusión. Enseña que la dignidad humana no es destruida por la miseria, sino por el cierre del corazón. Incluso cuando todo es quitado, todavía es posible elegir confiar. Esa elección interior transforma el sufrimiento en camino de crecimiento espiritual. Lázaro no eligió la cruz, pero eligió cómo cargarla. La confianza de Lázaro es recompensada no solo con alivio, sino con comunión eterna. Su humildad abre espacio para que Dios actúe plenamente. Él no intenta salvarse a sí mismo, y por eso es salvado. Esta lógica paradójica está en el centro del Evangelio. Quien pierde la vida por amor a Dios, la encuentra. Lázaro lo pierde todo, pero encuentra lo esencial. Al contemplar a San Lázaro el leproso, somos invitados a revisar nuestras propias actitudes ante el dolor y la fragilidad. Confiamos cuando las cosas no salen como esperamos. Permanecemos humildes cuando somos ignorados o injusticiados. La vida de Lázaro nos llama a una fe más profunda, menos condicionada, más libre. Una fe que confía no porque entiende, sino porque ama. La figura de San Lázaro, el leproso, supera los límites de la parábola y se convierte en un mensaje vivo para toda la Iglesia. Él representa a quienes permanecen al margen, no solo de la sociedad, sino muchas veces de las propias comunidades cristianas. Su historia cuestiona la autenticidad de la fe cuando no se traduce en misericordia concreta. Lázaro no condena a la Iglesia, pero la llama a una conversión silenciosa. Recuerda que la fidelidad al Evangelio no se mide solo por ritos, discursos o tradiciones, sino por la capacidad de ver a Cristo en los que sufren. Donde hay indiferencia ante el dolor, hay un vacío espiritual que necesita ser curado. La Iglesia, a lo largo de la historia, siempre reconoció que los pobres ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios. San Lázaro personifica esta verdad evangélica. No es un símbolo abstracto de la pobreza, sino un rostro concreto de la miseria humana. Su presencia continua a la puerta del rico es un recordatorio incómodo de que la fe no puede vivirse en un aislamiento cómodo. El Evangelio exige proximidad, exige apertura, exige riesgo. Ignorar a los pobres no es solo una falla moral, sino una herida en la propia identidad cristiana. El mensaje de Lázaro también interpela las estructuras sociales que normalizan la desigualdad. Su historia revela que la injusticia no es solo fruto de grandes sistemas opresores, sino también de pequeñas omisiones cotidianas. El rico no practica violencia directa, pero su indiferencia es violenta. Esta constatación es profundamente actual. ¿Cuántas veces el sufrimiento es banalizado, racionalizado o empujado lejos de la mirada? Lázaro nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando el sufrimiento deja de ser estadística y se convierte en encuentro personal. Para el mundo moderno, marcado por la cultura de la eficiencia y del descarte, San Lázaro es un signo de contradicción. No produce, no consume, no contribuye según los criterios económicos. Aún así, su vida posee un valor eterno inconmensurable. Esto confronta directamente la lógica que mide el valor humano por la utilidad. Lázaro proclama, con su existencia, que el valor de una persona no depende de lo que hace, sino de quién es ante Dios. Esta verdad es liberadora y al mismo tiempo profundamente exigente. El mensaje de Lázaro también habla a los que sufren. No promete alivio inmediato, pero ofrece sentido. Su vida enseña que Dios no abandona a quienes parecen olvidados por el mundo. Incluso cuando el sufrimiento permanece, la presencia de Dios sostiene, transforma y conduce a la vida plena. Lázaro no recibe explicaciones, pero recibe comunión. No tiene respuestas, pero tiene paz. Este es un mensaje de esperanza realista, que no niega el dolor, pero apunta a una fidelidad mayor que el sufrimiento. En el interior de la Iglesia, San Lázaro invita a revisar las prioridades pastorales. Cuestiona una fe excesivamente preocupada por la apariencia, el éxito o el reconocimiento. Lázaro apunta a una Iglesia que se inclina, que se aproxima, que toca las heridas,
Recuerda que el Cristo crucificado sigue presente en los cuerpos heridos y en las vidas marcadas por la exclusión. Servir a los pobres no es un complemento de la misión de la Iglesia, sino parte esencial de su identidad. La figura de Lázaro también revela la importancia de la escucha. Él no habla, pero su presencia comunica. En un mundo saturado de palabras, su historia enseña el valor del silencio que escucha, de la mirada que percibe, de la presencia que acoge. La verdadera caridad comienza cuando aprendemos a estar con el otro sin prisa, sin juicios, sin soluciones fáciles. Lázaro no necesita discursos, sino proximidad. Esta es una lección fundamental para la acción pastoral y para la vida cristiana cotidiana. La tradición cristiana siempre vio en San Lázaro un intercesor especial por los enfermos y marginados. Su historia fortalece la esperanza de quienes viven situaciones semejantes. No es un santo lejano, sino alguien que conoce profundamente el dolor humano. Por eso, su intercesión es vista como cercana, compasiva y eficaz. Lázaro comprende las lágrimas silenciosas, los sufrimientos invisibles y las oraciones no verbalizadas. Para la Iglesia y para el mundo, San Lázaro permanece como un llamado constante a la conversión de la mirada. Nos invita a ver más allá de las apariencias, a reconocer la dignidad donde el mundo ve solo miseria. Nos recuerda que cada persona al margen es un lugar teológico, un espacio donde Dios se revela de manera privilegiada. Ignorar este llamado es empobrecer la propia fe. Así, el mensaje de San Lázaro atraviesa los siglos como un llamado a la misericordia concreta, a la humildad verdadera y a la confianza radical en Dios. Él enseña que la santidad no está reservada a los fuertes, a los visibles o a los exitosos, sino también, y quizás sobre todo, a los que permanecen fieles en el dolor. San Lázaro, el leproso, permanece en la memoria de la Iglesia no como una figura distante del Evangelio, sino como un espejo permanente de la condición humana ante Dios. Su vida no está marcada por palabras, milagros o gestos visibles, sino por una fidelidad silenciosa que atraviesa el dolor sin quebrarse. Él nos enseña que la santidad no está restringida a los altares del éxito o a las páginas gloriosas de la historia, sino que también se construye en los márgenes, en el olvido, en la fragilidad cotidiana. Lázaro no vence la lepra en vida, pero vence algo aún más profundo, la desesperación. Su historia proclama que la fidelidad, incluso sin respuestas, es preciosa a los ojos de Dios. La trayectoria de Lázaro revela que Dios no mide la vida según criterios humanos. El mundo ve fracaso, Dios ve fidelidad. El mundo ve inutilidad, Dios ve amor purificado. El mundo ve miseria, Dios ve un corazón disponible. Esta inversión radical nos obliga a revisar nuestros propios criterios de juicio. ¿Cuántas veces admiramos lo visible e ignoramos lo esencial? Lázaro nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que el valor de una vida no se mide por la comodidad, sino por la verdad del amor vivido. La parábola de Lázaro y del rico también nos recuerda que la conversión no puede postergarse. La vida presente es el tiempo del encuentro, de la misericordia y de la decisión. Después, solo queda la verdad. Lázaro no tuvo tiempo de elegir grandes obras, pero tuvo tiempo de elegir confiar. El rico tuvo todas las oportunidades, pero desperdició lo esencial. Esta realidad no debe generar miedo, sino responsabilidad. Cada gesto de amor, cada mirada compasiva, cada actitud de misericordia construye el destino eterno del corazón. San Lázaro enseña que el sufrimiento no es señal de abandono divino. Por el contrario, puede ser lugar de profunda comunión con Dios. Muestra que Dios no está ausente en el dolor, sino presente de forma silenciosa y transformadora. La fe de Lázaro no quita la cruz, pero le da sentido. Este mensaje es especialmente necesario en un mundo que busca eliminar cualquier forma de sufrimiento sin comprender su valor redentor cuando se une a Dios. Lázaro no explica el dolor, pero lo atraviesa con fe. La conclusión de la historia de Lázaro no es tristeza, sino esperanza. Su entrada en el seno de Abraham revela que Dios no falla, incluso cuando parece silencioso. Ninguna lágrima se desperdicia, ningún dolor se ignora.
Ninguna fidelidad se olvida. La eternidad revela lo que el tiempo esconde. Esta verdad sostiene a todos los que viven situaciones de injusticia, enfermedad o abandono. Dios ve, Dios recoge, Dios recompensa. Para la Iglesia de hoy, San Lázaro es un llamado permanente a la coherencia evangélica. Recuerda que no basta anunciar el amor, es necesario vivirlo. No basta conocer la palabra, es necesario dejar que transforme el corazón. Lázaro no acusa, pero su historia interpela. Pregunta si nuestra fe es capaz de inclinarse ante el sufrimiento o si prefiere permanecer cómoda y distante. Nos llama a una fe encarnada, concreta, misericordiosa. Para cada cristiano, la figura de Lázaro invita a una espiritualidad más profunda y menos condicionada. Una fe que confía incluso cuando no entiende, que permanece incluso cuando no recibe, que ama incluso cuando no es correspondida. Esta es la fe que salva, porque no se apoya en recompensas inmediatas, sino en la certeza de la fidelidad de Dios. Lázaro vivió esa fe hasta el fin, y por eso fue acogido plenamente. San Lázaro, el leproso, se convierte así en un poderoso intercesor para todos los que sufren en silencio. Comprende los dolores invisibles, las heridas no reconocidas, las oraciones no respondidas según criterios humanos. Su vida es una oración continua, elevada a Dios no por palabras, sino por fidelidad. Invocarlo es recordar que Dios está cerca de los que sufren, incluso cuando todo parece oscuro. Al concluir esta reflexión, somos invitados a elegir de qué lado de la puerta queremos vivir. La puerta que separaba a Lázaro del rico no era solo física, sino espiritual. Separaba el amor de la indiferencia, la misericordia del egoísmo, la apertura del cierre. Esa puerta sigue existiendo hoy, en cada decisión cotidiana. La historia de Lázaro nos recuerda que atravesar esa puerta con misericordia es elegir la vida. Que San Lázaro, el leproso, nos enseña a ver con los ojos de Dios, a amar con un corazón purificado y a confiar incluso cuando el camino pasa por la cruz. Porque, al final, es esa confianza silenciosa la que conduce a la verdadera vida eterna.